Pastor, en una ocasión yo estaba orando en casa y el Señor me dice, quiero que vayas a Haití. Wow. Cuando Dios me dice, quiero que vayas a Haití, organizamos el viaje porque yo tengo algo. Dios me dice, vete, y yo le digo, dime cuándo, y arrancamos. De repente Dios me dijo, vete el día 4. Hablo con la compañera de ministerio que tenía en ese momento y le dijo, nos vamos el día 4 para Haití. Y ella me dice, ¿dónde? Digo, no sé dónde. Él no me dijo dónde ni nada. Me dijo, arranca para Haití. Y arrancamos el día 4, ese mismo día. Se había armado en esa semana un problema en Haití. Habían quemado una bandera, habían cerrado la frontera. Y la noticia que le estábamos viendo el día anterior decía que el cónsul dominicano en Haití estaba escondido porque había revuelta en Haití y no estaban permitiendo el paso a dominicanos. Yo recuerdo que llamo a mi compañera de ministerio en ese momento y le digo, nos vamos. Y si tienes miedo, búscate un pamper, pero Dios me dijo que tengo que arrancar para Haití el día 4. Cuando ella me llama y me dice, hay otro problema y es que no tenemos dinero. Digo, no importa, nos vamos hasta donde nos dé el dinero que tenemos. Dios mío. Armamos el viaje, pastor, y arrancamos para Haití. Cuando arrancamos para Haití, llegamos a un pueblo hasta donde se nos acabó el dinero, nos paramos. La guagua nos llevó y nos dejó en la última parada, cerca de, un poco más para acá de Pedernales. Cuando nos vamos a bajar de la guagua, ya era de noche, el pasaje se nos había agotado, no teníamos dinero para llegar, pero yo tengo algo, y es que si Dios me dice, ve, yo voy a arrancar y en el camino Dios se resuelva con lo que Él tiene que resolverse, porque Dios es responsable. Y cuando nos vamos bajando de la guagua, nos llama una mujer y nos dice que Dios le bendiga. Ustedes parece que son cristianas. Le decimos, sí, somos cristianas para gloria de Dios. Y ella dijo, el Señor, desde que ustedes se montaron en la guagua, allá de donde salimos, me está diciendo que le dé estos 3,000 pesos. Yo no puedo aguantar ya. Y ella nos pasa los 3,000 pesos. Yo miro a la hermana, soy un poquito no dada a emocionarme mucho. Y miro a la hermana y la hermana me hace así, me dice, el dinero que necesitábamos. Y yo, sierva, que Dios le bendiga, Dios sabe lo que hace. Cuando nos quedamos ahí, nos hospedamos, viajamos más adelante y nos hospedamos en Pedernales. Cuando nos hospedamos en Pedernales, un hermano en Pedernales nos dijo, ustedes no pueden cruzar Haití. La frontera está cerrada y por mucho dinero que usted le den a una persona de esa que la cruce de aquel lado de la frontera, nadie va a querer cruzarla de aquel lado de la frontera. Nos quedamos ahí ese día. Cuando nos quedamos ahí ese día, nos llevan a hospedarnos en la casa de un varón que nos atendió bastante bien, y él sale, el varón, y nos dice, sierva, yo tengo que salir porque hay un amigo mío que me llamó, que viene para acá, para mi casa, y él tiene mucho tiempo que no viene para mi casa, y yo quiero que usted lo conozca. Y yo le digo, ¿quién es? Varón, me dijo, el cónsul haitiano. O sea, el cónsul dominicano que está en Haití venía para la casa donde yo me había hospedado. Yo entro al cuarto y comienzo a saltar y le digo, manita, esto está tan terrible que en vez de nosotras ir donde el cónsul viene a nosotros, porque necesitábamos un permiso. Yo no tenía pasaporte y iba con una compañera que era de nacionalidad dominico-haitiana, porque haitianos que tienen papeles de acá, para que me tradujera. Y yo dije, si cruzamos la frontera me la van a querer dejar del otro lado. De repente el cónsul llega a donde estamos y habla con nosotros, nos presentamos y él dice, yo les voy a dar un permiso para que nadie las moleste, pero ahora mismo no es prudente que ustedes crucen del otro lado. Yo le dije, varón, déjennos en la orilla de la frontera y de ahí para adelante Dios se hace responsable. Cuando llegamos a la orilla de la frontera para cruzar el río, y le estoy diciendo esto a las personas que Dios les está enviado, están teniendo temor. Yo te voy a decir algo, yo soy una persona que tiendo a sentir cierto temor, pero cuando Dios me envía no siento ningún temor, porque cuando Dios te envía, Dios se hace responsable y cosas sobrenaturales van a acontecer en el camino. Y cuando estamos ahí, que cruzamos el río, nos dicen los militares, no nos hacemos responsables de ustedes. Si de ahí para adelante las secuestraron, las mataron, los dominicanos no están cruzando, la frontera está cerrada. Y yo lo miré y le dije, yo tengo que cruzar a Haití hoy. Dios me dio una orden. Y él dijo, bueno, yo la voy a dejar de este lado, de ahí ustedes se cruzan sola y se resuelven para allá. Nos dejaron. Los hermanos de Pedernales no cruzaron con nosotros, no se atrevían. Llamamos motoconcho, no se atrevían. Llamamos taxi y el
el taxi nos dijo, por mucho dinero que usted me dé, yo no cruzo esa línea. Porque había una revuelta. En fin, que cruzamos a pie con las maletas y llegamos al lugar donde Dios nos mandó. Espérese, sierva, que hay un público que está ahí conectado, que está bien, eso está sobrenatural. Espérese, que eso está fuerte. Aleluya. Yo voy a estar a tomar agua porque es que hay una candela fuerte. Esto está fuerte. Entonces, Dios mío, bajo todos esos problemas, bajo todos esos diagnósticos que le están dando de que no se puede cruzar a la frontera porque la cosa está caliente, la cosa está peligrosa. Y escucho, y la voz de Dios le dice que tiene que ir a Haití. Dios mío, mire. Continúe, sierva, que eso está fuera de serie. Cuando nosotros íbamos llegando a Haití, yo veo dos ángeles que van conmigo. Normalmente en mi vida, desde pequeña, estaba acostumbrada a interactuar con ángeles. Wow. Tanto ángeles de Dios como ángeles de las tinieblas, que se aparecían ángeles de Dios a defenderme cuando el enemigo quería matarme de pequeña. Y siempre en mi vida era muy normal, que para mí los ángeles eran algo normal, lo que la gente llama algo sobrenatural. Y veo dos ángeles que van alrededor de la guagua. Wow. Y en la frontera, después de la frontera que crucé, no los vi más. Cuando llegamos al lugar, de repente llega a recibirnos el pastor de la iglesia donde Dios nos envió, y llega también un brujo. Yo estoy con la maleta en la puerta parada y el brujo me saluda, y después que yo había saludado al pastor, y el pastor me está haciendo señas que no, pero yo no sé lo que él me está diciendo. Para mí me está saludando un hombre con trenza, vestido de blanco, etcétera, etcétera. Él me pregunta su nombre, su dirección, dónde vive, sus hijos, y el pastor le dice a la hermana, dile a ella que es el brujo más peligroso que tenemos en esta área, que hay creyentes que han venido aquí, se han quedado locos en Haití, porque ellos lo han puesto loco. Aquí todo el mundo le tiene miedo a él. Cuando me dicen eso, yo le dije, pastor, tranquilo, porque lo peor que le puede pasar a él es ponerme a mí en su altar, porque su pleito no va a ser conmigo, va a ser con el Dios que yo le sirvo. Aleluya. Wow. Y la hermana me está pellizcando diciendo, no le diga nada de mí. Y me hizo todas sus preguntas y se fue. En la noche ministramos en la iglesia y el brujo llega en la noche a la iglesia. Cuando él llega, yo estoy predicando y él se para frente a mí, mirándome fijamente así. Todos los hermanos se retiraron y se pegaron de la pared del fondo de la iglesia, que era larga, y estaban toditos apiñados de la puerta, por si acaso, para salir corriendo todos los hermanos de la congregación. El pastor se bajó del altar y se puso atrás también. Y el hombre, yo me muevo y él se mueve, mirándome fijamente, estaba tratando como de bloquearme la mente. Y yo le digo al pastor, señores, pero manden los diáconos que muevan a este hombre para atrás. Y me hacen de hacia atrás que no, que nadie se atreve a ponerle la mano, que él tiene demasiado poder. Y digo, pues quédate ahí, tírate el mensaje. Seguí predicando y la mujer estaba traduciendo. La segunda noche vuelve el hombre con el mismo tema. Y yo le digo a la hermana, porque estábamos orando en la noche, y pasó algo un poquito para mí normal, para mucha gente extraño. Y es que un gato del tamaño de un hombre atravesó la pared. Dios mío. Y me dijo con voz de hombre, retírate. Sí, espérese, que eso hay que pararse un poquito ahí. Señores, de lo que esta sierva está hablando, de lo que la pastora está hablando, no es una visión, no es un sueño, no es una revelación. Ella está hablando de cosas. De una vivencia. De una vivencia. Escucha esto. Wow, prepárate. Te dije que no te movieras del asiento y comenzara a compartir esto. Lo que esta mujer está declarando es algo completamente sobrenatural que le sucede en el país de Haití. Amén. Nuestra hermana, en ese tiempo compañera de ministerio, Mariana, sabe de lo que estoy hablando porque le tocó vivir muchas experiencias conmigo y ya ella estaba prácticamente acostumbrada. Cuando ese gato entra y atraviesa la pared del tamaño de una pantera y hablaba con voz de hombre, yo la miro a ella y le digo, Mariana, ¿tú estás mirando? Dice, ¿y el gato del tamaño de un hombre? Sí. Y nos arropamos las dos. Yo le dije, bueno, hay que hablar con él porque algo hay que hacer. Él me mira y me dice, quiero que te retires en paz. Te damos la oportunidad de retirarte. Oiga, está tratando de decir, vete que no queremos pelear.
Wow. Y cuando me dice, retírate en paz o atente a las consecuencias, yo le dije, atente tú a las consecuencias, porque yo no me puedo retirar. Yo tengo una orden de Dios, así que quien te retiras eres tú. Wow. Y se volteó y volvió y atravesó la pared. Wow, muy A fuerte. la tercera noche vuelve el gato de nuevo. Amanecíamos orando de cabeza. Estábamos en un lugar donde no había agua. Duramos 8 días sin bañarnos. Que los hermanos saben cómo y en qué condición llegamos 8 días sin bañarnos. Nos enviaban agua desde Pedernales para tomar en fundita porque no había en el lugar donde estábamos. En una situación de una extrema pobreza. Estábamos en un lugar llamado Anzapitre, allá en Haití. Y cuando llega la tercera noche, el hombre de nuevo en forma de gato nos habla y me dice, te he puesto en mi altar, sé dónde vives y sé quién eres. Si no te retiras ahora vas a tener problemas. Y yo le digo, si tú supieras que pudieras hacerme algo, no estarías negociando. No me puedo retirar. Vuelve y se va. Cuando él se va, yo le digo a la hermana que está conmigo, mira, Mariana, le dije, tú vas a tener que predicar tú esta noche, porque ustedes son morenos y se entienden. Ella era mi traductora. Y yo no estoy sintiendo a Dios por parte, y la guerra está demasiado fuerte, y yo no estoy acostumbrada a ministrar bajo esa guerra y con ese tipo adelante, y los hermanos para colmo le tienen miedo y no nos están apoyando. Muy fuerte. Ella me dice, no, yo no puedo meterme en ese lío. En la noche, cuando yo llego al culto, varón, de repente estamos hincadas, arrodilladas, orando. El calor era sofocante. La compañera de ministerio se me puso mala 2 veces. Era fuerte el calor. Y cuando yo llego y me hinco a orar, de repente veo 3 hombres de piel como de mi color, un poquito oscuro, vestidos de blanco, que se sientan atrás. Eso yo lo vi en visión, pero pasaba algo extraño, ella también los veía. Y cuando yo la miro y le digo, fulana, ¿hay ángeles morenos? Dice ella, yo no sé, porque yo nunca lo he visto. Digo, ni yo tampoco. Los que venían conmigo siempre eran de piel blanca y yo lo conozco desde que era pequeña, siempre andaban protegiéndome. Es como una relación que teníamos, que yo los veo y los conozco. Que lo había visto en otra ocasión. Que lo había visto en otra ocasión. Que le acompañaban. Pero esos morenos fuertes no los había visto. Y ellos me miran y se ríen, y yo en el espíritu me les acerqué. Y le dije, ¿quiénes son ustedes? Me dijeron, nosotros venimos de parte del ejército de Dios a pelear contigo aquí. Digo, yo tengo 3 días aquí peleando, o sea que ustedes me están diciendo que yo estaba sola aquí 3 días y los demonios dándome canquiña. Y yo le dije, y los ángeles que venían conmigo de Dominicana, me dijeron, ellos no pudieron atravesar la frontera porque la jerarquía que opera aquí es mayor a la que opera en tu país. Y yo le dije, y ustedes, me dijo, desde el día que cruzaste la frontera nosotros nos habían enviado, pero la guerra estaba demasiado fuerte. Y me dijo, aquí estamos, pelea. Fue algo tremendo, porque yo me sentí con confianza, porque cuando Dios está contigo no tienes que temer ni a demonio, ni a diablo, ni a hombre, ni a brujería, nada, porque es que Dios es demasiado poderoso. Dios no es que tiene poder, Él es la esencia del poder en sí. Y cuando yo comencé a predicar esa noche, el brujo llegó de nuevo y llegó con otro. Y cuando llega y se para, comienza a bajar la mirada. Y cuando yo termino de predicar, se convirtió el día 4. Cuando el día 5 él viene a la campaña, yo no lo reconocía, porque él se había recortado todas las trenzas, se puso un saco, se puso un pantalón fino y llegó a la iglesia y va a saludarme y me dice que Dios te bendiga. Y otra persona me estaba traduciendo y yo le digo que Dios te bendiga. ¿Quién eres tú? No te conozco. Me dijo, yo soy el brujo que venía aquí todos los días a hacerte la guerra. Me dijo, te puse en mi altar y los demonios me dieron palos. No pude hacerte nada, no pude bloquear tu mente. Hay algo, hay una luz alrededor de ti y yo quiero ese poder que tú tienes, me dijo. Dios mío, siempre espérese que esto está cogiendo fuego aquí. Santo. Dios mío, que hay una unción terrible de parte de Dios. Entonces, el gato que entraba en forma de hombre era el mismo brujo que ahora llega para que usted ore por él, que se convirtió durante esa campaña. A convertirse durante la campaña. Ahora es que puedo entender cuál era la lucha para que no llegaran a Haití. Sí. Wow. Duramos 7 días en ese lugar. Luego nos llamaron para que fuéramos a otra campaña. Se convirtieron alrededor de 40 personas. Y la iglesia estaba celebrando. Y había pasado algo, pastor, y quiero cerrar esa parte de este testimonio con esto.
Él se convierte ahí y él me dice todo lo que él había hecho para destruirnos y no había podido. Wow. El pastor todos los días en la mañana nos decía, no dejen cabello regado. Yo tengo cabello, hermano, que se me cae por todos lados. Y él, no dejen cabello regado, no dejen ropa por ahí, es peligrosísimo. Y el pastor tenía un temor por lo que ya él había visto. Porque yo le voy a decir algo, no es que tú no le tengas temor al peligro, es que si Dios te envió, el peligro se va a someter. Gloria a Dios. Yo no le aconsejo a nadie que Dios no lo haya enviado que se meta en problemas con ninguna persona que le sirve al reino de las tinieblas. Pero si Dios te mandó, te lo vas a comer como pan, porque nuestro Dios es el gobierno de todo el universo. Gloria a Dios. O sea, Él tiene demasiado, es demasiado poderoso nuestro Dios. Sí. Y en la mañana, había 3 años, nos habían dicho que no llovía. La gente hacía una fila larga porque llegaba el agua una vez al día, los jueves, que abrían una llave de Pedernales que llegaba allá a Haití, a ese lugar. Wow. Y yo me levanto a las 6 de la mañana, digo, pastor, ¿y esa fila que llega allá a la esquina? Digo, esperando que llegue el agua. Digo, ¿y a qué hora llega? Me dijo, no sabemos a qué hora llega. Digo, o sea que esa gente van a pasar el día entero en esa cola esperando esa agua. Y me dijo, el río estaba que cruzamos con el polvazo, todo estaba seco. Y yo fui y hablé con el Señor y le dije, Dios mío, yo quiero que tú hagas llover sobre esta tierra. Gloria a Dios. Me dio tanta compasión, amado, que cuando yo vi todo seco, yo dije, Dios mío, esto es un desierto árido. Esta gente necesita agua. Hicimos un clamor. Recuerdo que le dije, espérate que acabe el culto y manda un diluvio, que los ríos se pongan hondos. Acabamos el culto a las 10 de la noche y a las 10:15 arrancó el agua. Un aguacero impresionante. Gloria a Dios. Cuando arranca el agua era tan fuerte y los truenos eran tan fuertes que yo le digo, Señor, a las 2 de la mañana, acuérdate que estamos aquí. Que no nos vayas a ahogar con toda esta gente. Poderoso. Wow. Me dice el pastor, hermano, ustedes se van temprano, el río está hondo. Está hondo el río. Digo, padre, ya párale. Eran las 3 de la mañana y llueve. Nosotros íbamos a salir a las 4 de la mañana. El pastor me dice, alguien va a venir a buscarlas para llevarla allá del otro lado donde cojan el vehículo a Pedernales. Digo, no hay problema, pastor. A las 4 de la mañana menos 15 paró el agua. Se detuvo el agua. Llegan 2 hermanos que yo no conocía bien de la iglesia. Tocan la puerta. Y le abrimos y miro yo a ver dónde está el vehículo porque nos fueron a buscar, llevamos 2 maletas y vamos a cruzar la frontera a las 4 de la mañana y yo deduzco que por lo menos una bicicleta nos fueron a buscar. Y digo yo, ¿y el vehículo o el motor? Dice el hermano, no, es a pie. Padre amado. Porque nos vamos por el monte. A pie. El río está hondo. La frontera a pies. El río está hondo. Digo yo, ¿y ustedes no traen linterna? Dice él, ni pueden prender los focos de los celulares. Porque si los guardias nos ven cruzando la frontera y ven las luces, nos van a disparar. Dios mío. Digo, yo tengo que salir de Haití hoy. Y le digo a la hermana, vámonos. Dice ella, tú me traduces, vamos a caerle a 3 o 2 morenos. 2 mujeres con 2 morenos, atravesar el monte para llegar a la frontera, cruzar la frontera a las 4 de la mañana. La frontera, el área de la puerta estaba cerrada, pero habría que cruzar el río, por ahí no se podía, había que bordear el monte. Y cuando vamos por el monte, tirando los pies, digo yo, Jesucristo, danos ojos de gato. Yo me reía, porque cuando Dios está contigo, el temor como que se desaparece. Sí. Y yo me reía y yo le decía al Señor, Señor, esto no se le hace a nadie, pero todos los ángeles tienen que estar muriéndose de la risa, porque nosotras detrás de 2 morenos que no hablan mi idioma, caminando por ese monte y nos están diciendo no hagan ruido porque los guardias que están arriba, si escuchan ruido van a disparar creyendo que están inmigrantes cruzando la frontera. Dios mío, por eso, y cuando vamos por allá, dice ellos, y hagan silencio y no prendan los celulares porque por aquí matan a la gente hasta por 50 pesos entre este monte. Padre amado. Y Mariana me apretaba y yo decía, tranquila, que Jehová no es loco. Cuando cruzamos del otro lado, llegamos en la mañana al área de Pedernales. Wow. Y nos querían revisar las maletas. El guardia nos trató un poquito áspero. ¿Cómo ustedes atraviesan el monte esto? Digo, yo soy dominicana. Yo estaba predicando allá y ya no podíamos estar un día más. Salimos. Cuando él va a abrir la maleta, yo le dije, por favor no la abra.
porque ahí hay ropa sudada y sucia. Los predicadores, yo sudo como loca. Los hermanos me abrazaban y me apapachaban y me dejaron un olor peculiar encima y yo no me bañé en 8 días. Dios mío. Digo, ahí lo que hay es trapo sucio. Si usted abrió eso ahí hay que botarlo. Y él se rió y nos dijo, váyanse, y llegamos a Higüey. Esa fue una de las experiencias que viví con el Señor en esa área. Porque yo quiero decirle algo a la gente que me está viendo. Y es que si Dios te envía algo, ve, simplemente ve.